Vamos a cantar, cantar loores a nuestro Dios. Vamos a cantar, cantar loores a nuestro Dios, que nos creó y nos salvó. Vamos a cantar sin cesar a nuestro eterno Dios. Entraré por sus puertas con cantos de loor, por sus atrios con alabanza. Y diré, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Yo le alabaré, me gozaré y alegraré en él. Yo le alabaré, me gozaré y alegraré en él. Mi ser está en ti, Dios, mi amor está en ti, Dios, mi fe está en ti, Dios, en ti, solo en ti. Mi ser está en ti, Dios, mi amor está en ti, Dios, mi fe está en ti, Dios, en ti, solo en ti. Te alabo con todo mi ser, te alabo con todo mi amor, con todo mi ser, con todo mi amor, toda mi fe está en ti. Mi ser está en ti, Dios, mi amor está en ti, Dios, mi fe está en ti, Dios, en ti, solo en ti. Mi ser está en ti, Dios, mi amor está en ti, Dios, mi fe está en ti, Dios, en ti, solo en ti, en ti, solo en ti, en ti, solo en ti, en ti. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. A tiempo y fuera de tiempo, la palabra de Dios para ti. Un programa en el que la palabra de Dios es proclamada, presentándote una variedad de temas doctrinales, morales, alentadores y devocionales para la edificación del espíritu y para fortalecer tu relación con Dios. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que se conectan a esta transmisión. Reciban un abrazo y un saludo fraterno de parte de la Iglesia de Cristo en Villa Alejandra y por supuesto también de parte de su servidor. Yo soy Juan Abanto y esto es A Tiempo y Fuera de Tiempo. Les invito a que me acompañen a hacer una oración y pongamos la reunión virtual, la transmisión virtual que vamos a compartir con todos ustedes en esta mañana, que pongamos en las manos de Dios todo lo que vamos a hacer y decir. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, oh Señor. Te damos las gracias por este nuevo día y por las bendiciones que nos tienes preparadas para cada uno de nosotros. Gracias también por todo lo que ya nuestros ojos y nuestros sentidos están contemplando y percibiendo, comprobándonos tu existencia, comprobándonos tu amor y tu misericordia. Te pedimos, por favor, sabiduría para comprender, entender tu palabra y aplicar tus conocimientos a nuestra vida. Por favor, también te pedimos tus bendiciones y tus cuidados, los más atentos, con mucha humildad te lo pedimos, por favor, que los tengas para con nuestros hermanos, para con nuestra familia que está sufriendo, que está pasando por problemas físicos, por enfermedades, Padre Eterno. Por favor, acompáñalos, fortalécelos, restáuralos. Oramos por la hermana Ete Lapa, la hermana Cristina Marín, el hermano Pluvio Loaiza, el hermano Alejandro Berrío, Milagros Ortega y todos nuestros hermanos y familiares y amigos, Padre, que están sufriendo mucho a causa de la pandemia, a causa de alguna otra enfermedad, de algún otro problema, de alguna otra dificultad.
estés por favor con cada uno de ellos. Te damos las gracias infinitas porque nos escuchas y nos enseñas. En esta mañana, Padre, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esta transmisión. Esto es A Tiempo y Fuera de Tiempo, con su servidor, Juan Abanto. El día de hoy vamos a continuar y vamos a concluir nuestra serie corta de lecciones acerca de cómo lograr, cómo hacer, qué hacer para que nuestras congregaciones locales se hagan fuertes. Pues eso es una necesidad. Como miembro individual en tu congregación, seguramente eres consciente de esa tremenda necesidad. Y si eres un líder en tu congregación local, seguramente también entiendes, comprendes la profunda necesidad que tiene nuestra congregación local de crecer, de fortalecerse, tanto numéricamente. Para algunos los números no son muy importantes, y realmente los números no significan mucho, pero es evidente que cuanto más esfuerzo evangelístico hay en nuestras congregaciones, cuanto más compromiso con la predicación del evangelio se asuma, por consecuencia, como resultado, las conversiones se irán dando, ¿verdad? Entonces es una consecuencia natural los números. Y en ese sentido, los números sí deberían de preocuparnos porque son el reflejo de nuestro esfuerzo evangelístico en nuestras respectivas comunidades. Entonces, si las conversiones no están resultando como quisiéramos, entonces la pregunta sería, ¿no? ¿Cuán comprometidos estamos con la predicación del evangelio y cuánto estamos haciendo para que eso, en vez de convertirse en un obstáculo, se convierta en una serie de oportunidades para ganar a muchos otros para el Señor? Y esto es como una reflexión, no es de ninguna manera con el afán de criticar o de cuestionar o de avergonzar, de ninguna manera. Pero los números sí tienen su lugar, ¿no es cierto? Pues son la consecuencia es el resultado, el efecto. Entonces, si nos estamos preocupando, si nos estamos esforzando por hablar a otros de Cristo, por supuesto que los números no nos van a preocupar porque esos números empezarán a contarse por sí mismos, ¿verdad? Y ahí está pues la reflexión para todos y cada uno de nosotros. Bien, entonces es una necesidad crecer numéricamente, como también es una necesidad crecer espiritualmente. Y diríamos de una forma más general o más amplia que el crecimiento espiritual será fundamental, será necesario, por no decir imprescindible, para que haya la consecuencia del crecimiento numérico, ¿no? Porque finalmente ese compromiso evangelístico del que habíamos hablado previamente es el resultado de el crecimiento espiritual, ¿no? Porque estamos conociendo, porque estamos aprendiendo, porque nos aferramos y estamos dispuestos a obedecer, a hacer la voluntad de Dios. Y parte de la voluntad de Dios es, por supuesto, hablar a otros de Cristo. Entonces, mire cómo todo está encadenado, cómo está entrelazado en esta premisa de que necesitamos congregaciones fuertes. Bien, entonces si las cosas no están dándose o funcionando como deberían, como quisiéramos, no tenemos por qué afligirnos, no tenemos por qué renegar, no tenemos por qué desalentarnos. Por el contrario, al identificar cuáles son nuestras falencias, cuáles son nuestras flaquezas, nuestras debilidades, seremos más asertivos para
tratar adecuadamente esas flaquezas, esas necesidades y pues redireccionar nuestro proceder como cristianos, redireccionar nuestra actitud, redireccionar nuestras prioridades, ¿verdad? Entonces, es por esa razón que justamente hemos diseñado estas 4 lecciones para compartir con todos ustedes. Y confiamos en el Señor de que lo que hemos comentado, lo que hemos conversado, pues haya sido beneficioso para que de alguna u otra manera podamos imprimirle un poquito más de esfuerzo a esta tremenda necesidad. Mis estimados y queridos hermanos y amigos que nos están viendo en esta mañana. Bien, vamos a continuar con nuestra conversación y como dije, vamos a concluir también. Entonces, después de este preámbulo, de este recordaris del propósito principal de esta serie, vamos a entrar a nuestro texto, ¿ok? Bien, hemos mencionado hasta el momento que para lograr que nuestras congregaciones, que nuestras iglesias se hagan fuertes, y como tratamos en una clase anterior también, tenemos que tomarlo personal, ¿no? Estamos hablando de nuestras congregaciones locales. Yo estoy hablando de mi congregación local que tiene la necesidad de crecer numérica y espiritualmente. Y tú que estás escuchando ahí en tu hogar, ¿no? Viendo la pantalla, tú individualmente tienes la responsabilidad personal de, como miembro de tu congregación, asegurarte de hacer lo que está en tus manos para ayudar al crecimiento de tu congregación, de tu iglesia, donde tú eres miembro. ¿Ok? Entonces hay que tomarlo personal. Y con seriedad, con respeto, con mucha espiritualidad también. Entonces, hemos dicho que tenemos que llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios. Eso es básico, eso es fundamental. ¿Ok? Hemos dicho también que como consecuencia o resultado de llenarse del conocimiento de la palabra de Dios, nuestra fe se fortalece. Y el hacernos fuertes va a ayudar, va a ser el complemento para fortalecer la iglesia. Además, dijimos también en nuestra clase anterior que tenemos que saturarnos con un amor ferviente. Un amor ferviente, un amor característico como corresponde a una familia espiritual, a la familia de Dios. Finalmente, nos hemos convertido, gracias al sacrificio de Cristo, para, dice la palabra de Dios, el amor fraternal no fingido. 1 de Pedro 1:22. Además, necesitamos mantenernos sin mancha del mundo. Aquel que se convierte en discípulo de Cristo, que se hace en un cristiano verdadero, un cristiano bíblico, asume un compromiso personal con Dios y consigo mismo. ¿Ok? Con Dios para hacer su voluntad, porque ha reconocido que no ha podido guiarse a sí mismo, que no puede darle sentido verdadero a su vida sin el Señor y que necesita de Dios. ¿Ok? Y es razonable, es objetivo ese deseo y esa necesidad de Dios. ¿Ok? No es ciego, no es subjetivo, no es meramente emocional, no es porque no tenga recursos, fuerzas, habilidad, inteligencia, de ninguna manera. ¿Ok? Pero objetivamente y racionalmente hemos llegado a comprender que estamos vacíos sin el Señor. Por un lado. Y por otro lado, un compromiso con nosotros mismos, ¿no? Una responsabilidad con nosotros mismos de, en ese afán de hacer la voluntad de Dios,
asegurarnos de que nuestras vidas sean vidas dignas delante de sus ojos, que nuestras vidas sean vidas honorables, vidas respetables. Y para ello, el pecado no puede estar en nuestras vidas. El mundo no puede ser nuestro hogar, como dice una canción muy antigua. ¿Ok? Entonces, tenemos que mantenernos sin mancha del mundo si queremos que nuestras congregaciones sean fuertes. El pecado siempre va a poner en vulnerabilidad a las congregaciones. Además, dijimos que como cristianos, como miembros de nuestra congregación, debemos llenarnos con celo y devoción. Celo y devoción. Y por supuesto, celo y devoción verdaderos, ¿no? En ese sentido, es un celo resultante de esa cercanía, esa conexión íntima, estrecha con el Señor, con Dios, con su palabra, esa determinación de estar alimentándose espiritualmente, estar conociendo más y más de Cristo, esa determinación de mostrar amor, de servir, de ayudar, de proveer, de cuidar, ¿no? Esa determinación para mantenerse al margen del pecado. Entonces, las cosas de Dios te preocupan, las cosas de Dios son el motor que hace que tú te muevas, ¿no? Y que hacen que ayudes a que otros también se muevan. Entonces animas, entonces exhortas, entonces aconsejas, entonces haces lo necesario para ayudar, porque hay un celo vivo dentro de ti, ¿verdad? Entonces, hemos mencionado estas 4 cosas. Hoy vamos a concluir, vamos a mencionar 3 cosas más que son también muy, muy importantes, muy necesarias y que tenemos que considerar de todas maneras. Entonces vamos a cambiar nuestra pantalla como siempre hacemos en esta sesión. Es mi intención que ustedes visualicen el texto, además de que tienen el texto en sus manos, y para eso les animamos, ¿no?, a abrir sus Biblias. Entonces podemos mirar, podemos subrayar, podemos remarcar las cosas que son resaltantes en el texto de referencia que se cita. Bien, entonces cambiamos inmediatamente nuestra pantalla y podamos pues juntos visualizar nuestro texto de estudio en cada sección que vamos a mencionar ahora. En consecuencia de saber, de conocer, de estar comprometidos con esa necesidad de tener congregaciones fuertes, digo también que tener un buen liderazgo es necesario, es fundamental. ¿Ok? Si queremos que nuestras iglesias sean fuertes y crezcan, un buen liderazgo es necesario. Cuando hablamos de liderazgo, automáticamente, seguramente pensamos en los predicadores, los maestros de Biblia, las maestras de los niños, ¿no? Los ancianos, los diáconos, los maestros de canto, los padres. De alguna u otra manera, cada uno de estos roles, vamos a decir así, cada uno de estos roles tiene un papel fundamental en el liderazgo de la iglesia, ¿no? Específicamente, el liderazgo de la iglesia, según las escrituras, recae sobre los ancianos. Y seguramente ya usted estará pensando, bueno, en nuestras congregaciones tan pequeñas, tan jóvenes, quizás por otro lado, todavía no hay ancianos y en consecuencia no hay diáconos. Entonces, desde ya hay una evidente necesidad del liderazgo escritural,
¿no? Y pensando en esa dirección, como iglesia, como cristianos, y si hay algún líder, algún predicador, algún maestro de la Biblia, un evangelista aquí entre los que nos están acompañando, seriamente tenemos que hacer un énfasis en el surgimiento de personas que puedan asumir esa responsabilidad, ¿no? Y trabajar con ellos de tal manera que en determinado momento ellos puedan asumir esa labor. Y seguramente alguien también preguntará, ¿no? Pero ¿cómo podemos tener ancianos y diáconos y maestros y evangelistas y predicadores si nuestras iglesias son pequeñas? Bueno, podemos entrar ahí en un círculo sin fin entre la pregunta y la respuesta, pero evidentemente tenemos que romper el círculo diciendo de que si nos comprometemos con el crecimiento de la iglesia, que es el resultado de un trabajo evangelístico comprometido, que es el resultado de todos estos puntos que yo les he mencionado previamente, entonces va a ser natural, va a resultar de una forma natural el surgimiento de muchos prospectos que puedan asumir la responsabilidad del liderazgo. ¿Okay? Y en este sentido tenemos que ser muy optimistas, tenemos que ser muy positivos y dejar de ser intransigentes, porque ha sucedido que han ido surgiendo, se han ido levantando muy buenos prospectos para asumir este cargo, esta responsabilidad. Y debido a nuestras intransigencias, y especialmente quizás me dirijo aquí a los líderes, siendo un poco autocrítico, debido a nuestra intransigencia y a nuestras elevadas expectativas de lo que significa quizás ser un anciano, elevadas expectativas equivocadas, erróneas de lo que significa ser un anciano, hemos pasado por alto esas oportunidades que hemos tenido para preparar y entrenar hombres que puedan asumir en determinado momento esa noble tarea, porque es una tarea, es un trabajo el ancianato. ¿Ok? Entonces, tenemos que cambiar nuestra forma de ver las cosas. Tenemos que empezar a pensar en qué es lo que la iglesia necesita, ¿no? Y en ese sentido, la iglesia necesita líderes, necesita ancianos, necesita diáconos que puedan asumir las responsabilidades físicas bajo el liderazgo de los ancianos, que necesitamos maestros y predicadores y evangelistas, que necesitamos forjar, ¿no? Forjar en el seno de la congregación, en la intimidad de la congregación, niños, adolescentes, jóvenes, que se vayan proyectando hacia la noble tarea de liderazgo para poder guiar, para poder dirigir, para poder cuidar, para poder atender al pueblo de Dios. Entonces yo tengo mi hijo pequeño, mi hijo Matías, ¿no? Y de alguna u otra manera, y él les puede decir, si ustedes le preguntan, de alguna u otra manera estamos siempre incentivándolo a la lectura bíblica, a la dirección de los cantos, a participar de las clases, de ser un asiduo a las cosas de Dios, las cosas espirituales. Y a medida que ellos se van dando cuenta, ellos dicen, un día yo voy a dirigir cantos, así como tú lo haces. Un día voy a predicar, así como tú lo haces. Un día voy a enseñar, así como tú lo haces, ¿no? Y es emocionante escuchar a nuestros hijos hablar de esa manera. Pero cuando no sentamos las bases, entonces nuestros hijos, hablo de los varones, en este caso en particular, las damas también tienen su rol, y en ellas también podemos imprimir ese sentido de liderazgo, y es necesario, ¿ok? Pero cuando pasamos por alto las oportunidades que tenemos
para imprimir ese sentido de liderazgo en ellos desde pequeños, cuando ya se van haciendo jovencitos y eventualmente adultos, entonces crecen desconectados de esas responsabilidades que corresponde a todo aquel que se hace un discípulo, un cristiano. Bien, y como padre, yo les comparto estos pensamientos, porque quizás tú tienes tus hijos pequeños, o quizás ya adolescentes, o de repente tienes nietos y eres una persona mayor. Entonces, ayuda a tu congregación local, orientando a tus hijos pequeños, a tus nietos, a tus adolescentes, a tus jóvenes, a considerar seriamente el liderazgo en la iglesia del Señor. Todo eso se forja, todo eso se va preparando, se va desarrollando en el seno de la familia, ¿no? Y por supuesto que en el seno de la familia espiritual también tenemos que hacer lo necesario. Porque también hay niños, porque también hay adolescentes, también hay jóvenes, también hay varones ya adultos, los que quizás necesitan ese empujoncito, ¿no? Ese ánimo, ese reconocimiento, ese elogio sincero por lo bueno que están haciendo, para que se sientan estimulados, animados a involucrarse más y más y más en el liderazgo. El texto que tenemos enfrente, Hechos 13:1, nos dice lo siguiente: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. ¿Okay? Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. 5 personas, si no estoy contando mal. De nuevo, vamos ahí, ayúdenme. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, quien se crió junto con Herodes el tetrarca, y Saulo de Tarso, o Pablo, ¿no es cierto? Poquito a poco él va a ir dejando ya, o el médico amado Lucas, ¿no? El redactor del libro, va a ir dejando este nombre y va a usar el nombre de Pablo, ¿no? Pero son 5 personas las que están trabajando asiduamente en la iglesia de Antioquía. La pregunta es, ¿cuántos varones comprometidos están encargados del liderazgo de tu congregación? ¿Ok? ¿Cuántos? Y es importante pensar en esto porque necesitamos compartir responsabilidades. Hay mucho por hacer, mucho trabajo. Y es evidente que una persona no lo puede hacer todo. Recuerden que las cosas empiezan siempre pequeñas y eventualmente van creciendo y se van desarrollando. Una congregación puede empezar con un predicador o un evangelista o un maestro, ¿verdad? Pero a medida que los números van incrementando, es natural que nuevos líderes o más hombres se vayan involucrando mucho más directamente con el liderazgo de la iglesia. Y eso estaba pasando aquí en la iglesia de Cristo en Antioquía. ¿Ok? Y dice el verso 2, ¿no? Ellos ministraban al Señor. La palabra ministrar significa servir. Así que cuando usamos el término ministros, no es con la intención de que se nos ponga en una posición por encima de la hermandad. Cuando usamos el término ministro, predicador o maestro, evangelista, como fuera, no es con la intención de que esa persona sea identificada como el mandamás, ¿no? Como el jefe. Hay que tener cuidado. Muchas personas, muchos incluso hermanos en la fe, hacen bromas acerca de la labor que ejerce alguna persona en particular en la congregación. Intentando que causar alguna gracia, ¿no? O alguna risa o algo así. Pero lo cierto es que solo somos servidores, solo somos ministros. Ministro es servidor, ¿no?
y ellos, estos hombres, servían al Señor. Así que en primera instancia, cuando pensamos en líderes, pensamos en gente que está dispuesta a servir al Señor. Servir al Señor al trabajar para Él en su iglesia. Así que piensa cuán serio y cuán importante, cuán valioso es el que te hagas parte de el trabajo en el liderazgo. ¿Ok? Todos, damas y varones, de alguna u otra manera pueden ejercer un tipo de liderazgo en la congregación. Cuanto más líderes, mejor, hermanos. Cuanto más líderes, mejor. Ahora, es obvio que hay posiciones o hay trabajos que están claramente, bíblicamente enfocados en cierto tipo de personas. Por ejemplo, los ancianos son varones, ¿no? No hay mujeres ancianas en la iglesia. Las hay por edad, ¿verdad? Pero no por cargo, por título, vamos a decirlo así. Los ancianos son claramente mencionados y también sus responsabilidades, y de esto seguramente hemos escuchado muchos sermones, muchas exposiciones de 1 Timoteo 3:1 al 7, de Tito 1:5 al 9, ¿no? 1 Timoteo 3:8 al 13 hablando de los diáconos. Sabemos las características, sabemos las cualidades. Y ojo, y quiero enfatizarlo, estas características, estas cualidades que se enfatizan en esta carta en particular, porque está yendo dirigida de parte de Pablo hacia Timoteo, quien ejerce una tarea en Éfeso, en una congregación en particular. Entonces, por supuesto que los requisitos o las características tienen que ser también particulares. Pero en términos generales, si examinamos el Nuevo Testamento, como ya seguramente lo hemos hecho en algún momento, nos habremos percatado que esas características o esas cualidades corresponden a todos los cristianos, en general, varones y damas. ¿Ok? Puede haber una mujer o un varón soltero todavía. Entonces, obviamente, no es un mandamiento que se case automáticamente, ¿no? Eso es algo que eventualmente se va dando en el proceso de la vida. Pero los requisitos mencionados en 1 Timoteo 3:1 al 7, Tito 1:5 al 9, 1 Timoteo 3:8 al 13, hablando de los diáconos en esta última referencia, son características que todo cristiano debería de tener. Entonces, ¿por qué tiene que ser difícil elegir? ¿Por qué tiene que ser difícil seleccionar si hay varones, si hay hombres que se perfilan muy bien porque se ha trabajado en eso en el liderazgo? ¿Por qué tiene que ser difícil y por qué tenemos que demorar más en establecer ancianos? ¿Ok? Ahora, en esta narración particular, obviamente, estamos hablando de profetas o predicadores y maestros, ¿no? Y ahí están los 5 personajes y ellos están sirviendo al Señor. En una congregación así, lo más seguro es que dentro de poco, se van a establecer ancianos, ¿no? Porque hay varones y la iglesia está creciendo numéricamente y espiritualmente. Los números están aumentando, más hombres que puedan asumir la labor del ancianato. Eventualmente ellos van a ser establecidos. ¿Ok? Bien. En el capítulo 14, vamos a ver el texto. Ok, acá está. Hechos 14. 22 y 23, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Okay? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Estas palabras a manera de resumen,
Lucas nos cuenta que Pablo y sus compañeros de viaje compartieron con los muchos discípulos que habían hecho tanto en Listra, en Iconio y Antioquía. ¿Okay? Entonces ellos vuelven a todas estas ciudades donde ya se había establecido una congregación y les exhortan a permanecer en la fe, les predican, les enseñan y se despiden de ellos, por supuesto, sin antes, dice el verso 23, constituir ancianos en cada iglesia. Ahí está. Ahí está. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Y estamos hablando prácticamente de la parte final del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Y, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, finalmente, hermanos, finalmente, ¿no? Se establecen los ancianos en la congregación local. Y ellos, con la bendición de Dios, ¿no? Con la guía, la dirección de Dios, como que son los hombres adecuados, por supuesto que Dios va a bendecir su trabajo, les va a dar la sabiduría que ellos necesitan, la sabiduría que viene de la palabra de Dios para hacer su trabajo, como debe ser. Entonces, teniendo un buen liderazgo, la iglesia continúa su crecimiento. No voy a decir que tener ancianos es y quiero que se me entienda bien. El tener ancianos es parte de ese proceso natural de crecimiento de una congregación. ¿Okay? El que una congregación no tenga ancianos no significa que no sea una congregación que no está creciendo o que no es una congregación espiritual. Pero si está sucediendo eso, naturalmente ancianos tendrán que ser establecidos en esa congregación. Bien, ahora, pensando exclusivamente en la terminología liderazgo, por supuesto que es muy amplio. ¿Ok? Y estos ancianos que se han establecido en la congregación, por supuesto que deberían de comprender también las implicaciones del concepto más amplio de liderazgo. ¿Ok? Porque hay muchas cosas que hacer como un líder o como líderes en la congregación, que tienen que ver con la administración, con el cuidado, ¿no? Con la logística y hacer todos los arreglos necesarios para que esa máquina espiritual funcione de tal manera que el crecimiento continúe constante, proyectándose a ser un crecimiento exponencial. Entonces, cuando pensamos en liderazgo en términos generales, creo que haríamos bien si nos enfocamos un ratito nada más en Romanos 12, 6 al 8. Y leemos de la siguiente manera. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Vamos a subrayarlo, ¿sí? Ustedes me ayudan. Van contando. 1, profecía. 2, servicio. Ok, servicio. 3, enseñar. Ok. Enseñar. Ahí está. Exhortar. Número 4. Exhortar. Número 4, repartir. Número 5, presidir. Aquí lo tenía ya subrayado porque esta es la palabra que vamos a ver en un instante. Que lo haga con solicitud, dice. Y hacer misericordia es el otro también. Ahí está. Entonces contamos de nuevo. 1, profecía. 2, servicio. 3, enseñar o enseñanza. 4, exhortar. 5, repartir. 6, presidir. 7, misericordia. Oh, mira, si ustedes se dan cuenta, tenemos 7 dones. 7 dones que se les han concedido a la iglesia, ¿no? Para que ésta, por supuesto, se beneficie con ellos.
Y estos no son manifestaciones del Espíritu Santo, como sabemos bien que sí lo son los que aparecen en 1 Corintios 12. Es otra cosa. ¿Ok? Estas características, estas habilidades, estos dones, ¿no? Estas actividades resultantes del ejercicio de algún tipo de don que se haya potencializado en la vida de alguien que se ha entregado al Señor y está empezando, está caminando la vida cristiana, tienen que ser utilizados para el beneficio de la iglesia. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de profecía, estamos hablando de predicar, ¿no? El servicio, esa disposición natural, ¿no? De estar allí para proveer, para ayudar, ¿no? Para servir, para extender la mano siempre, todo el tiempo. Hay gente que le gusta hacer eso, ¿no? Extender la mano y hacer algo por alguien más. Hay personas que a los que no les gusta hacer eso, naturalmente, ¿verdad? Bien, enseñar, la enseñanza es obviamente muy importante. Exhortación, aquí tiene que ver con el consejo, ¿no? El consejo. El consejo a veces puede tener cierto espíritu, ¿no? De reprimenda o de disciplina. ¿Ok? Repartir, ¿no? Ese espíritu de equidad que tiene mucha gente y que son muy hábiles, ¿no? Para, digamos, la administración. ¿Ok? Y presidir. Esta palabra es la palabra que nos interesa mucho en relación a lo que venimos diciendo. Presidir significa liderar. ¿Ok? La Biblia en lenguaje sencillo, en Romanos 12:8, dice, si debemos dirigir a los demás, dirigir, ¿no? Presidir, dice en la versión del 60, la Biblia en lenguaje sencillo dice, si debemos dirigir, el líder dirige, guía, orienta. La versión Dios habla hoy dice, el que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo esmero. ¿Ok? Por supuesto, el liderazgo es una posición de responsabilidad. La Nueva Traducción Viviente traduce, si Dios te ha dado la capacidad de liderar, ahí está, ¿no? Nueva Traducción Viviente, es una interesante traducción. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, ¿qué vas a hacer? Dice, toma la responsabilidad en serio. Wow, esto es tremendo. El liderazgo, si lo miramos de cerca, hermanos, es parte de esos dones que Dios le ha concedido a su iglesia, ¿ok? Para que, por supuesto, ésta se beneficie con el ejercicio del mismo. Entonces, si bien la iglesia necesita ancianos, y aquí quiero hacer una conexión, si bien la iglesia necesita ancianos, la iglesia necesita ancianos espirituales, maduros en la fe, experimentados, con disposición a servir, al sacrificio, como lo haría el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. Pero el que tenga una cuota de este don particular, el que tenga una cuota adicional de este don de liderazgo, por supuesto que hará su labor muchísimo más eficiente. Y de alguna u otra manera, en nuestras congregaciones locales tenemos que incentivar el liderazgo. ¿Ok? Porque Dios le ha dado a ciertos varones esa capacidad. Y tenemos que tener la habilidad para poder
descifrar o identificar quiénes son esas personas que tienen esa capacidad para liderar. ¿Ok? En ese sentido, en primera instancia, quienes ayudan a la iglesia a identificar esos varones seguramente serán los evangelistas, los maestros, quienes probablemente no tengan la capacidad o el talento de ser líderes. Son maestros, son predicadores, pero seguramente no son líderes. Y está bien, ¿ok? Pero seguramente podrán identificar entre la membresía a las personas que sí se caractericen por esa habilidad o por ese talento. Y es ahí donde tendrán que poner su atención y su tiempo para ayudarlos a forjarse como tales. Quienes eventualmente quizás asuman la enseñanza, quienes eventualmente asuman la predicación, quienes quizás eventualmente asuman el ancianato o el diaconado. ¿Usted se imagina lo que va a suceder en esa congregación? Por supuesto que van a suceder muchas cosas buenas. Entonces, yo me he tomado bastante tiempo hablando de esto porque es muy, muy, muy importante. Y solamente nos hemos enfocado en 2 pasajes bíblicos, ¿no? Pero creo que necesitamos asimilar y digerir bien esta información para que la podamos usar de la mejor manera. No tienes por qué ofenderte si tú eres predicador o maestro o evangelista, pero no eres líder, ¿ok? No tienes por qué ofenderte, ni por qué desanimarte o tirar la toalla. Está bien. Pero seguramente puedes y tienes que identificar entre los miembros de tu congregación quienes sí tienen esa pasta, quienes sí tienen esa sangre, ¿no?, de líder. Es claro también que, como dice una frase, ¿no?, de un promotor del liderazgo transformacional, John Maxwell, él dice, el líder no nace, ¿no? El líder se hace, o los líderes no nacen, los líderes se hacen. Así que en cierta forma sí, también, ¿no? Se puede construir el carácter del líder. Quizás tome un poco más de tiempo y requiera un poco más de esfuerzo y dedicación que trabajar ya con aquellos que sí tienen esa orientación natural por el liderazgo. Pero el punto es, mis hermanos, ya sea que hayan personas que se perfilan porque tienen esa habilidad natural para el liderazgo, o que tengamos que construir líderes, hacer líderes, forjar líderes, con más esfuerzo y más dedicación y más tiempo, el asunto es que tenemos que hacerlo si queremos con esto ayudar también al crecimiento de la iglesia. Muy bien. Seguramente tienen ustedes algún comentario, alguna pregunta. Siéntanse en la libertad de escribir, ¿ok? Y con mucho gusto estaremos pues al pendiente y complementando o respondiendo si es que fueran preguntas. Nuestra única intención, mis hermanos y amigos, es que a través de esto podamos retroalimentarnos, ¿no? Y estimularnos más al compromiso serio del crecimiento de nuestras congregaciones. Bien, quiero dejarles con dos puntos de complemento para ustedes, para su estudio personal, que también seguramente ayudarán al fortalecimiento y al crecimiento de la iglesia. Además de lo que hemos mencionado, conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a empezar por acá. Conocimiento de la palabra de Dios. Fortaleza en la fe. Saturación con amor ferviente. Esta palabra se ha vuelto muy popular en estos días, ¿no? ¿Cuánto de saturación tenemos de oxígeno? Ustedes han escuchado mucho. Bueno, es necesario tener un cierto nivel de oxígeno en la sangre para que el cuerpo funcione correctamente.
pues necesitamos también una adecuada saturación de amor para que la iglesia funcione, el cuerpo del Señor funcione correctamente. Y de eso somos responsables nosotros. Número 4, manteniéndonos sin mancha del mundo. Número 5, llenándonos con celo y devoción. ¿Ok? Número 6, teniendo un buen liderazgo. Y estos dos últimos puntos para que ustedes lo continúen escudriñando. Viendo una membresía unida, sin divisiones, sin contiendas, sin pleitos. Eso también es importante, porque eso va a socavar, eso va a debilitar los cimientos de nuestra hermandad. Y número 8, manteniendo a toda la membresía en acción. ¿Ok? Si queremos que la iglesia crezca, todos tienen que estar involucrados en el trabajo, en la obra del Señor. Todos los miembros deben saber y tener algo que hacer. Saber qué hacer y tener algo que hacer. Hay que impedir, hermanos, que la gente entierre su talento. Una iglesia que trabaja es una iglesia feliz. Y una iglesia feliz es una iglesia que crece. Bien, he disfrutado muchísimo compartiendo con ustedes estas 4 lecciones sobre la necesidad de congregaciones fuertes. Y hay mucho por hacer en mi congregación local y seguramente también en tu congregación local. Te encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia para que esto pueda hacerse de la mejor manera posible. Y roguemos, busquemos al Señor por guía, por ayuda, por sabiduría, para tomar las medidas necesarias y reorientar nuestros esfuerzos en esa dirección. Te agradezco por tu atención, aprecio mucho tu tiempo y de parte de la Iglesia de Cristo en Villa Alejandro, pues una vez más nuestros saludos fraternos. Esto ha sido A Tiempo y Fuera de Tiempo con su servidor. Será hasta una próxima oportunidad. Que el Señor los bendiga ricamente. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. A tiempo y fuera de tiempo. La palabra de Dios para ti. Un programa en el que la palabra de Dios es proclamada, presentándote una variedad de temas doctrinales, morales, alentadores y devocionales para la edificación del espíritu, para fortalecer tu relación con Dios.